¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este maravilloso programa que es Comunidad Unamis. Acuérdate, vía YouTube y también se transmite vía Facebook. Este programa hermoso que tiene que ver como esencia con el desarrollo humano y el desarrollo organizacional. Y nosotros recuerda que por cada suscripción que haces, transmite vía Facebook. Este programa hermoso que tiene que ver como esencia con el desarrollo humano y el desarrollo. Nuestro canal de YouTube, donamos como Fundación Unamis 1 hora de voluntariado. Ya tenemos más de 150 horas de voluntariado confirmadas para este segundo semestre. Somos enormemente felices y vamos a seguir y seguir y seguir juntos transformando este hermosísimo y bellísimo país que se llama México. Y hoy tenemos el privilegio y el honor de entrevistar a Cristina Guisa, que ya verás ahorita qué interesante, cómo alguien puede educar su vida a un tema que a nosotros nos parece fantástico y que es un tema necesario, útil y que debería de estar en todos lados, en familias, en organizaciones de la sociedad civil, en empresas, en comunidades, en barrios. ¿Ves? O sea, es un tema muy importante, yo creo que es de los más importantes que hay, que tiene que ver muchísimo, ya veremos ahorita, es la tanatología, con la salud mental, la inteligencia emocional, con esta sensibilidad que debemos de tener para estos procesos que todos, de una u otra manera, vamos a vivir tarde o temprano. Entonces, Cristi, es un privilegio y un honor. Gracias siempre por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás, Cristi? Muchas gracias, Ario. Muchas gracias, de verdad, por permitir esta difusión que considero que es sumamente importante y de la que se habla poco a nivel general y mucho menos se toca el punto a nivel organizacional, siendo que podría ser una herramienta fabulosa para el crecimiento de las personas, para sus habilidades emocionales, incluyendo este liderazgo. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, Cristi. A ver, vamos a empezar desde el principio, como dicen, y siempre estas entrevistas las empezamos con el pasado de las personas. O sea, desgraciadamente no es común, no es una práctica común o regular que haya personas que decidan, como llamado propósito, como vocación, entregar su vida, amar, dar, servir a las demás personas. ¿Ok? Entonces, vamos al pasado. A ti, en familia de origen, ¿qué te llevó? ¿Tú dónde viste esto de poder trabajar como tanatóloga? ¿Lo viste? ¿Tienes antecedentes de psicología, de tanatología en la familia? O sea, ¿cómo es que Cristina se empezó a interesar por este tema que no es común y que no cualquier persona le entra? A ver, cuéntanos de tu pasado, recuérdanos el pasado tuyo. Fíjate que, de hecho, esta experiencia la comparto mucho constantemente con los grupos con los que trabajo. Y es que cuando mi mamá murió, yo era muy jovencita, yo tenía alrededor de 23 años. Y yo viví un duelo complicado, un duelo extendido, pero en su momento la tanatología no se conocía hace 33 años como se conoce ahora. Y si alguien me hubiera dicho, vete al psicólogo, a lo mejor me hubiera ahorrado muchísimos años de Claro. dolor. Duelo complicado porque yo tuve pensamientos catastróficos, porque tuve vacío de vida, porque arrastré la vida por muchísimo, aun cuando yo aparentemente me veía funcional, es decir, yo salía con mis amigas, tenía pareja, mi trabajo, etcétera, pero llegando la noche yo lloraba la pérdida y Exacto. era esa sensación de vacío y de arrastrar la vida día con día, día con día. Y cuando estudio, porque es como un llamado de servicio, siempre lo he tenido, me doy cuenta que todo aquello que había vivido tenía un nombre, que se llamaba duelo extendido, que Exacto. había tenido un duelo patológico, que no Exacto. había tenido el apoyo necesario de las redes que se mencionan como la familiar, la social, la espiritual y la profesional, básicamente, y que yo había navegado por la vida como Dios me había dado a entender, y que al final de esos 10 años, Ario, quien sanó mi corazón fue Dios. Ok, ok, Pero wow, arrastré la vida 10 años. wow. Entonces, cuando yo comienzo a dar consulta después de ya habiendo sanado, por supuesto, yo me doy cuenta que como yo, la mayoría de las personas tenían un sentimiento similar: desesperanza, dolor intenso, algunos cayendo en depresión, otros buscando salidas no convenientes, muchos sentimientos de culpa,
Y a través de mi experiencia personal y obviamente respaldada ya académicamente, yo dije, "Pues es que el duelo sí se puede resolver, sí puede llegar un punto en donde la persona, aún pensando que no va a poder, puede sanar el corazón y puede continuar la vida recordando a su ser amado con amor, pero sin dolor. La nostalgia nunca se va Ujú. porque queda un hueco irreparable. Sin embargo, el dolor no tiene por qué ser para siempre. Y en esos momentos de principio, uno cree que el dolor jamás va a desaparecer, Exacto, pero un exacto. duelo bien gestionado, es decir, bien trabajado, atendido, darle el soporte y la atención que la persona necesita, ese dolor se transforma de una forma maravillosa a través del amor. Esa es Qué belleza, Cristi, qué como un belleza. cortito mi historia. Qué belleza, porque además, fíjate qué fuerte, acabas de mencionar un concepto, dos conceptos que me parecen súper profundos, duelo extendido y duelo patológico. Y efectivamente, todos hemos vivido de alguna otra manera eso. Y a ver, otra pregunta que te quiero hacer que es bien importante es, dijiste, yo vivía mi vida más o menos funcional. Ahí hay un punto bien clave, porque tenemos que salir adelante, o sea, le tenemos que meter galleta y responsabilidad, pero eso no significa que tengamos resuelto ese asunto o que estemos Correcto. sanos, o sea, algo se rompe. A mí yo claramente me identifico muchísimo con lo que tú dices, porque a mí me ha muerto papá, murió mi hermana, murió mi mamá, o sea, he estado muy cerca de la muerte, amigos, o sea, eso no sé por qué he estado muy cerca de la muerte. Entonces yo sé que se rompe algo brutal, pero la vida debe seguir. Entonces, qué bello eso que dijiste, pero a ver, una pregunta concreta. Puede haber ahorita, y este programa lo van a ver miles de personas, entonces, a ver, puede haber muchísima gente del otro lado ahorita que está siendo funcional y que Ujú. tuvo una pérdida, tuvo alguien se le muere cercano y ya que porque es funcional piensa que está bien y no. ¿Qué diagnóstico, Cristo? O sea, ¿hay alguna forma de diagnosticar? ¿Hay indicadores para entender qué tan bien, qué tan mal? Si tenemos que entrar con una experta como tú, o sea, ¿cómo yo puedo autoescanearme para decir si necesito ayuda y levantar la mano y pedir ayuda? Decir, ya no se puede. ¿Hay algo, alguna forma de diagnóstico, algo? Fíjate que esto que preguntas y que comentas es súper importante. Generalmente la creencia popular es que el duelo, una, jamás se cierra y eso no es así. Ok, Debe haber un cierre. exacto. ¿Por qué? Porque nadie puede arrastrar la vida eternamente por el tiempo que nos toca estar aquí, atados, encadenados al dolor. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Ujú. Por otro lado, como dices, la vida continúa, es cierto, hay demandas, hay que trabajar, hay que atender las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos en casa, con nuestra labor profesional, con cosas económicas, los hijos, la pareja, la. Pero pasa algo y esto es muy a nivel profundo, muy interior. Cuando la persona siente ese vacío que no le permite abrirse totalmente a todo lo que tiene que hacer y que guarda en su interior dolor, culpa y amargura, esa es la señal roja. Ok. Hay personas que dicen, es que antes eras de una forma distinta, sonreías, a lo mejor no eras el alma de la fiesta, pero eras diferente y ahora te has apagado. Y muchas veces el mismo doliente no lo reconoce. Piensa que son cambios que se dieron por las circunstancias, parte de madurez tal vez, o una forma diferente, una filosofía distinta para ver la vida, pero la gente que le rodea logra identificar algo que se apagó en la persona. Eso en algunos casos. En Exacto. otros casos, uno mismo lo identifica. Como te decía en un principio, yo llegaba a la noche y yo lloraba. Claro. Y en la mañana yo era funcional completamente. Exacto. Pero hay algo importante, no disfrutas lo que podrías disfrutar de manera plena porque existe esa sensación y además se siente físicamente como un hueco y ese hueco es como un frío que está ahí,
permanentemente, que a veces no lo ves, pero que se hace presente cuando cae la noche y te quedas solo en tu recámara dándole vueltas a la cabeza. Qué maravilla, Cris. Sabía yo que este tema era bien fuerte y un amigo me decía eso. Ese lo decía en francés, ¿no? Con una palabrota, pues decía, ese espantoso hueco en el estómago en algún momento llega del día y es horrible. Entonces, a ver, muchas preguntas, ¿ok? Que estoy seguro que este va a ser un programazo. A ver, fíjate muy bien. A ver, edades. Hay ahorita un amigo muy cercano a nosotros que son dos hermanos que tienen 60, muere su papá hace tiempo, muere su mamá y resulta que están deprimidísimos, o sea, son grandes empresarios, grandes líderes, pues están tronados. Y yo un día platicando con ellos les dije, oigan, tienen que entrar a un proceso de duelo, o sea, porque no importa que sean hombresotes, papá, tiene nietos, papás, esposos, líderes, grandes empresas, no importa. Y no lo querían entender como típicos machitos, pero ya ahorita dijeron, sí, necesito entrar en un proceso de esto. Entonces, a ver, pregunta, ¿hay edades, tratamientos, terapias diferentes de un... Tú estabas muy jovencita, 23 años, pero puedes, a mí me tocó a los 5 años ver morir enfrente a mi papá, entonces, pero a estas personas de 60 años, o sea, ¿hay terapias y tratamientos diferentes por edad o la metodología y la aproximación es la misma? La aproximación es la misma, es decir, un profesional de la salud emocional, en primer lugar, necesita tener, y esto es algo muy, una opinión muy personal, pero necesitas tener cierta experiencia de vida. En Correcto. primer lugar, experiencia de vida que te permite poder tener este ejercicio de empatía y de comprensión con la persona que tienes frente a ti. Ese es punto número uno, creo que es un plus, porque hay gente, conozco colegas que no han vivido aún la pérdida de un ser querido Ujú. y no quiero decir que sea malos en su práctica, pero Claro, no es lo mismo cuando correcto. alguien te dice que tiene ese hueco, ese frío en el alma, cuando alguien no lo ha experimentado. Correcto. Ese es el primer punto. El segundo punto, existen técnicas que obviamente pues en la escuela y además en los cursos de actualización y uno se mete en 20 cosas para aprender, para poderlo poner al servicio de quien está frente a mí de acuerdo a su necesidad. Esto es como el traje a la medida. Ujú. Por ponerte un ejemplo, yo te puedo decir, lleva un diario de emociones. Cristina, a mí no me gusta escribir, soy pésimo para escribir. Yo no te puedo forzar a que lleves un diario de emociones si a ti no te gusta escribir. Correcto. Pero ¿qué te parece si juntos hacemos una meditación, hacemos un ejercicio de respiración, hacemos una fantasía guiada y entonces dices, ah, con eso conecto mejor? Exacto. Perfecto. Exacto. Entonces, la atención se da, las herramientas se brindan de acuerdo a la necesidad, a la personalidad y al sistema de creencias que tiene la persona. Eso es súper Fantástico. importante. Fantástico. Y no existe una edad para buscar ayuda. Ujú. Hay una particularidad y es muy curioso. El grueso, es decir, la gente que más acude a buscar apoyo, generalmente son las mujeres. Ok. Como que hay una mayor apertura para poder abrirse, hablar de sus pensamientos, de sus sentimientos. ¿Y qué crees? Exacto. Claro. Salen más rápido de sentirse bien. El varón, por todo este tema de educación, como dijiste, ¿no? El proveedor, el fuerte, el macho, ¿cómo yo me voy a Exacto. desboronar frente a una persona y me voy a poner a llorar? Y entonces, ¿en dónde quedo yo como esa imagen de fortaleza? Sí. Y entonces el varón lo que suele hacer es reprimir, no todos, ¿eh? Porque sí Ah, tengo incluso personas del sexo masculino, pero en general suelen reprimir sus emociones y decir, esta clásica de la vida sigue adelante, le echo ganas y el tiempo lo curará todo. El punto es que para hombres y mujeres las emociones nos fueron dadas de la misma manera. La exacto. manera de expresarla es lo que cambia. Y si tenemos una creencia, el varón tiene una creencia en la que
el reconocer sus emociones es sinónimo de fragilidad, le va a costar más trabajo. ¿Por qué? Claro, Porque el dolor se convierte en sufrimiento y el sufrimiento se convierte en amargura. Y además hay otras raíces que se pueden dar, como por ejemplo la depresión. Una cosa es tener tristeza profunda, que es exacto. natural, y otra cosa muy diferente es depresión en diferentes niveles, por supuesto, que incluso llegará el punto en donde sea necesaria la atención de un médico especialista, es decir, un psiquiatra, y ahí es en donde peor, ¿no? Los pelos se paran de punta, Claro, porque dice, ¿cómo voy a ir con un psiquiatra? No, el psiquiatra tiene su función y es un médico maravilloso que le ayuda a las personas a poder salir adelante cuando no pueden hacerlo por sí mismas, porque hay que ver esto. Hay una afectación a nivel neuronal, por supuesto, química cerebral, que uno cree que puede controlar y no es así. Ojo, no es en todos los casos, por supuesto, correcto. pero de repente nosotros vemos a un varón que anda de mal humor, que está agresivo, que está intolerante y que además todo ese duelo que no ha gestionado lo lleva a su trabajo con todo lo que tenga que hacer en su trabajo y con las personas con las que tiene que relacionarse y todo lo que tiene que resolver. Y ese duelo mal trabajado sí va a influir y no de la mejor manera en su quehacer laboral, pero también lo lleva a su familia. Hay Claro, fricciones, hay claro. aislamiento, incluso hay de repente roces que pueden llegar a ser, pues, que lastimen a los miembros de la familia. Entonces, todo lo que se genera a través de un duelo que no fue bien gestionado. Oye, Cristi, a ver, otra cosa que me parece que es fundamental. Cuando hablamos de tanatología, estamos hablando solamente de una muerte de un familiar o, y te voy a poner ejemplos, puede ser terminar una relación de noviazgo, de pareja, puede impactar de tal manera que represente una muerte, como el otro día me decía en un coaching que me impactó, cortó una relación y me dijo, yo, Ario, claramente siento que me arrancaron un brazo, pero es en serio lo que te estoy diciendo, yo me quedé así de wow. O sea, siento como si no tuviera me lo arrancaron. O sea, ese es el dolor, yo así de, wow. Y otro punto muy importante, tengo también un gran amigo que fue el que me introdujo a la raza esta maravillosa que tenemos, que es el Schnauzer grande, gigante, y su perro maravilloso, y resulta que muere, y resulta que el hombre cae en depresión por su Sí, perro. Cae en sí. depresión y es increíble porque le hablamos, oye, que no, ahorita no quiero saber de otros perros y ya, o sea, su esposa ya nos dijo, está mal, o sea, está muy mal, o sea, le afectó muchísimo la muerte de un perro, que nos amamos a los animales, sabemos, pero entonces la gente no te lo cree. Entonces, a ver, pregunta puntual y concreta, ¿la tanatología aplica también a relaciones fallidas, tortuosas que terminaron y a muerte de animales? ¿Sí aplica o no aplica? ¿Y cómo? ¿Y es diferente o es lo mismo? Totalmente. Las fases del duelo, de acuerdo a Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross, está considerada como para muchos la madre de la tanatología, lo divide en estas 5 etapas, que con los años obviamente ya nos damos cuenta que no son precisamente etapas, sino que son momentos que se viven y a veces en un solo día, que son la negación, la tristeza, el enojo o la ira, la conciliación y finalmente la aceptación. No me voy a poner a describir cada una de ellas, pero esos momentos, esas etapas son vividas en cualquier tipo de pérdida. Aquí la diferencia es que socialmente, están más, digamos, reconocido, por decirlo de alguna forma, cuando una persona fallece, independientemente de las circunstancias, ¿no? Por la relación, el vínculo y una serie de cosas. Pero hay algo que se llama duelo descalificado y justamente ese duelo descalificado toca esas pérdidas que acabas de mencionar. Por ejemplo, llega alguien sumamente deprimido, triste, devastado porque su perrito murió. ¿Y qué es lo que le dice los demás? Ay, ¿cómo te pones así si eras solo un perro? Al Exacto. rato vas y te compras otro. No, para esa persona era su perro, era su animalito de compañía, era con quien compartió un sinfín de momentos.
pero ante la falta de comprensión, de sensibilidad y de empatía por parte de las personas, quien, quien está en duelo prefiere guardar silencio. ¿Por qué? Porque quiere ahorrarse los comentarios inapropiados de las demás personas. Y ese duelo que está viviendo esa persona es muy triste porque no encuentra eco en el Claro, oído de alguien, alguien que le apoye y que le diga, estoy contigo. Y no puedo imaginarme lo que está sintiendo, pero aquí estoy contigo. ¿Sabes cuánta gente ha llegado conmigo porque murió su gatito, su sí, perrito, claro. su hurón, animales de compañía? Ujú. Y es eso, no lo pueden compartir con cualquier persona. Entonces, sí, está catalogado dentro de los duelos no reconocidos, al igual, por ejemplo, una mamita que pierde a un bebé que aún no vio la luz. Exacto. Ese es otro. Ay, estás joven, vas a poder tener otros hijos. Oye, pero échale ganas porque tienes otros tres. Entonces, otra vez esa mamita se siente incomprendida, descalificada, anulada y prefiere guardar silencio, incluso frente a su propia pareja. Claro. Y cuando se pierde, por ejemplo, se separa de una novia, de un novio, cuando se rompe una relación, cuando se pierde un trabajo, Claro. también es un duelo, por supuesto. Y cuando hay cambios, por ejemplo, dentro de una organización, y esto es de lo que se habla casi nunca. Sí. Tú estás acostumbrado a ocupar un lugar, un puesto y te llaman por un nombre. Y dentro de una reestructura, resulta que ya no ocupas el puesto A, te vas al puesto B. Hay una pérdida. Claro. Y si el cambio no es lo que tú esperabas, hay un impacto, hay enojo, hay tristeza, hay conciliación y al final llega la aceptación. O sea, todas esas facetas que menciona Kubler-Ross, las vivimos cuando tenemos un cambio que representa una pérdida. Divorcios, que la mejor amiga se fue a vivir a otro lugar, que iba manejando, chocó el coche y fue pérdida total. O sea, hay pérdidas mayores, hay pérdidas menores. Todo también depende de cómo la persona lo gestione. Pero finalmente todo tiene un impacto y Claro. todo tiene una influencia en el entorno. Entonces, en el caso de tus amigos y de esta persona que mencionas que perdió su perrito, por supuesto que se sienten así y es completamente natural, es válido, pero estoy segura que no pueden hablar de esto tan fácilmente porque no encuentran un oído comprensivo que les brinde la contención que ellos están necesitando. Así es, a ver, qué interesante. Ya el tiempo apremia, pero muy interesante. A ver, entonces, mira, yo me imaginaría este tema como un tema básico y fundamental en escuelas, en empresas, en organizaciones de la sociedad civil, en familias, o sea, empezando en familias donde fuera un tema ahora sí que del diario vivir, del diario comer, del apoyo y la ayuda específicamente en tanatología, porque como ahorita lo acabas de descubrir, de describir es espectacular. O sea, de una u otra manera vamos a vivir pérdidas, o sea, es inevitable, o sea, no necesariamente muertes de seres amados, vamos a vivir pérdidas de todo tipo, como ahorita lo describiste perfectamente bien. Por lo tanto, me parece bien útil este programa, bien útil, y claramente lo vamos a estar difundiendo, lo van a ver miles de personas, pero me parece que es un must, un necesario para las organizaciones. Hoy, empresas que quieran en serio meterse en el tema de salud mental e inteligencia emocional, debe entrar un proceso forzosamente con expertas como tú de tanatología, porque en cualquier empresa, en cualquier organización, el 90% de personas ya tuvimos una pérdida o varias muy fuertes y no están resueltas. Y porque seamos funcionales no significa que está resuelto. A ver, dos preguntas finales. Una primera pregunta muy importante es, visión a 10 años, Cristi. ¿Cómo te imaginas tú el escenario así ideal, máximo, así el cielo de lo que sería la tanatología en México? ¿Cómo te gustaría ver en 10 años al tema al que tú dedicas tu vida para amar, dar y servir? ¿Cómo sería la tanatología Me idealmente? encantaría que dejara de ser un tabú y que se pudiera abrir de manera más natural a todos los escenarios que acabas de mencionar.
Dentro de una organización, y creo que desde hace algunos años, la NOM 35 que ha marcado la importancia de tener esta contención para los colaboradores de una organización y que desafortunadamente no se le ha dado el impacto, la importancia que requiere. ¿Por qué? Porque un colaborador, dentro de lo que se puede, lo más estable posible, con una buena gestión de sus emociones y resuelto lo que tenga que resolver a título personal, esa persona va a cambiar completamente su rendimiento laboral, va a Claro. potencializar. Entonces, que la tanatología, igual que la salud mental, la salud emocional, pueda estar presente de una manera contundente, profesional, constante, desde el kinder hasta la vida laboral de una persona de 80 años, Correcto. porque es mucho, mucho lo que se puede abordar, no solamente de perdí un ser querido, ayúdenme, necesito contención, atención, no. Hay muchísimo, muchísimo que se puede abordar en los diferentes círculos. Entonces me encantaría, y mi visión personal es que pudiera ser parte de ese cambio y de esa cultura de sensibilidad que ahorita nos está faltando tanto. Bien, buenísimo. Ya eres parte y seguramente serás parte, ya verás, de algo mucho más grande. Y por último, este programa lo van a ver miles de personas. ¿Qué le dirías a una persona que ya viendo esto, ¡pum!, le cayó el 20, el insight, dijo, wow, o sea, ya sé qué es lo que me está pasando, ya, o sea, ya le puso pies y cabeza a lo que está sintiendo y lo que está viviendo? ¿Qué le dirías a alguien que claramente necesita ayuda, necesita una atención especializada de una experta como tú, que tiene que cerrar, como dijiste bien, tiene que entrar a esta etapa de cierre de ese duelo en un cierre? ¿Qué le dirías a todas estas personas que lo van a ver? Que el amor antes que a cualquier persona lo tenga para consigo misma o consigo mismo y que si se da cuenta que está arrastrando la vida, que está teniendo pensamientos difíciles, que busque el apoyo porque estoy segura que va a encontrar a una persona con experiencia, con amor y con entrega que le va a brindar las herramientas que necesita para poder salir de ese estado y Exacto. que podemos transformar esa pérdida, cualquiera que ésta sea, si nosotros queremos, hasta en un propósito de vida Ujú, correcto. y que el dolor no tiene por qué ser permanente. Exacto. Podemos vivir con el recuerdo amoroso y respetuoso a través del amor y no del sufrimiento y del dolor. Exacto. Que Fantástico. busque ayuda. Fantástico. Y para eso estamos en este maravilloso programa. Muy bien, sé que este programa será un exitazo. Gracias siempre, Cristi. Obviamente vamos a poner las redes aquí, los contactos de Cristina para toda la gente que quiera hacer contacto con ella. Adelante, para eso estamos acá para servirles. Gracias siempre, Cristi. Estamos en contacto. Dios los bendice. Bye, bye. Gracias.